gracias por acompañarnos. Este es Backstage Deportivo. Hoy con un integrante de una familia que le corre el béisbol por las venas, la familia Gurriel de Santi Espíritus. Aquí tenemos a Junieski Gurriel, el mayor de los hermanos Gurriel. Preparados Beca, aquí viene rápida, le tira Second Rolling por el centro del terreno. Lejita al jardín central. Anotó Yero la tercera de Santi Espíritus en el choque. Cañonazo de Junieski Gurriel al jardín central. Santi Espíritus gana ahora 3. Junieski, comenzaste en las series nacionales donde jugaste 16 temporadas. Comienzas en el año 2000-2001, pero al año siguiente el equipo llega a la final a discutir el título contra Holguín. ¿Recuerdas ese momento, ese subcampeonato que obtuvo el equipo espirituano? Hola, un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo se está? ¿Cómo no lo voy a recordar? Si eso fue, imagínense, era mi segunda temporada, muchos cambios en esa temporada. Mi papá empieza como manager, entra Julia al equipo ya. Sí. Y vivir esa experiencia desde que empezamos esos playoffs fue todo muy intenso. Santi Espíritu venía de atrás. Santi Espíritu venía de un lugar 12, si no recuerdo el año antes. Y todos fueron experiencias muy rápidas, muy intensas, momentos bonitos, difíciles al mismo tiempo. Y después verse ese último playoff con Holguín, que jugaron un playoff impresionante, fue una experiencia extremadamente inolvidable. Y un paso importantísimo en ustedes fue que en semifinales eliminaron a Pinar del Río con las dos columnas, José Ariel Contreras y Lazo. Y Faustino estaba también ahí cuando eso, que estaba encendido. Faustino, nosotros le ganamos un juego, yo creo que ahí fue donde nosotros le ganamos a Pinar del Río. Nosotros le ganamos un juego a Pinar del Río con un jonrón de Juniel Mendoza 2-1 a Faustino, que yo no sé, sacamos ese juego del congelador. Qué bien, porque habían eliminado primero al equipo de la isla en cuartos de final. Que era un equipo extremadamente difícil también de jugar con ellos. Sí, muy difícil. Y el equipo de Santi Espíritu con peloteros bien jóvenes, como tú decías. El caso de Juliés, que estaba Luis Enrique Gurriel también ahí. Luis Enrique era un equipo que tenía varios jugadores ya con experiencia. Entraba una generación nueva también, otros que llevaban 2, 3, 4 series. Y yo creo que ahí fue donde empezó la consolidación del equipo Santi Espíritu. Y con Lourdes ya de manager. Empezaba ese año. Empezaba. Hablando de Lourdes, yo tengo, para los televidentes que no lo conocen, yo tengo una gran amistad con esta familia Gurriel. Yo los veía jugando de niños a ti y a Julieski. Junito no había nacido. A ti y a Julieski en una plazoleta que había frente al 12 Plan. En la explanada, yo le hago los cuentos a la gente y no me creen. Mi papá no tiene ni el hit número 1000, la pelota del hit 1000 no la tiene. No tiene la pelota de jonrón 100. No tiene pelota firmada por ningún equipo. Porque él nos traía las pelotas para que nosotros jugáramos ahí. Pero cuando se acababa, con esa era la que jugábamos nosotros. Esa misma la cogimos. Así mismo era. Lourdes, muy amigo mío, compartí con él ahora. Hace 2 años que estuve en Miami, pues fui a su casa y lo saludé. Muy buena gente. Por cierto, hablando de Lourdes, es mucha presión tener al padre de uno como manager, porque te cuidan no solamente en el estadio, te cuidan en la casa también. Es difícil, es difícil. Por cierto, nosotros los domingos, cuando terminábamos de jugar la su serie, íbamos para la casa y ese día comíamos juntos. Siempre faltaba alguien en la mesa. Cuando no era que Juli no bateaba, Junieski no bateaba o el equipo perdía, ese que fallaba ese día siempre estaba molesto. Entonces era extremadamente difícil. Aparte, cuando tú estás en un equipo que tu papá es el manager, la disciplina tuya tiene que ser el doble que todo el mundo, ¿me entiendes? Entonces, como quiera que sea, nosotros éramos jóvenes también. En algún momento nosotros teníamos que
equivocarnos en algún momento de nuestras carreras. Y era mucho más difícil porque tienes a tu papá director. Es una presión que es increíble. Además, no podía permitirle nada a ninguno de sus hijos, porque entonces después los demás dicen, mira, se lo dejó hacer porque es el hijo de él. Y entonces ahí mismo el problema. Era un problema para él. Tú te destacaste sobre todo por ser un gran fildeador. ¿Hacías algún tipo de entrenamiento específico para fildear? ¿Te gustaba más fildear que batear? Cuando yo me vine a dar cuenta que yo no era ese bateador, cuando yo empiezo, que veo que me empezaba a costar trabajo para batear, mi papá siempre me decía, ustedes cuando entran en un terreno de pelota, ustedes tienen que hacer algo. Tienen que tratar de hacer algo. El que no batea tiene que fildear, el que no fildea tiene que batear. Y si por casualidad no estás ni bateando ni fildeando, cuando una base de bola sale corriendo para primero. Entonces él me decía, tú tienes que tratar, tú no puedes pasarte inadvertido en un juego de pelota. Y entonces yo veía que a mí me costaba mucho trabajo. Yo no era el bate que era mi hermano, yo no era el bate que era mi papá, yo no era el bate que era ni Enrique, ni José Raúl. Toda esa familia mía bateaba. Y entonces a mí no se me olvidaba aquello y aquello de que yo tenía que hacer algo. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que mis habilidades eran fildeando. Y ahí fue donde yo dije, esto es lo mío. Y tengo que agradecerle mucho a mi entrenador de outfield, Lázaro Martínez Alfonso, que ese hombre para mí él se quedaba conmigo en horarios extra y entrenamos, hacíamos diferentes tipos de ejercicios porque yo tenía otra cosa. Yo no tenía ni la velocidad. Dime tú un centerfield que no era ni rápido, yo era un corredor promedio. Es increíble. Entonces, eso no... Mi brazo era un brazo promedio. Yo decía, bueno, yo estoy aquí ya, tengo que forzarme o voy a durar poco. Y entonces él me enseñó mucho a fildear hacia atrás. Porque a medida que mi brazo no era tan bueno y yo no tenía esas habilidades, él me ayudó mucho a fildear hacia atrás. ¿Qué hacía yo? Yo jugaba cerquita, atrás de segunda base, y cuando me la daban para atrás tenía que moverme. Y así fue como yo empecé a crear habilidades. Yo le digo a los muchachos míos ahora en la academia que tengo, yo le digo que yo empecé a crear las habilidades de los ciegos. El ciego, ¿qué hace? No ve, pero escucha más que todo el mundo y todo lo que toca sabe lo que es. Así me pasaba a mí. Yo no corría, no tiraba, pero a la hora de salir para atrás tenía que ser bueno. Y tuve que crear esas habilidades. Y yo tenía un secreto también. No sé si usted sabe más que yo de eso, porque los narradores siempre lo están diciendo. Que cuando un jugador se queda al bate, casi siempre hace una jugada buena. Cuando uno hace una jugada buena, casi siempre se queda al bate en ese inning. En el inning siguiente. Cuando yo me quedaba al bate, que yo sabía que iba a batear en ese inning, yo ese inning siempre estaba listo para una conexión difícil. Y cuando salía, yo decía, la cogí. Siempre, y eso me dio un resultado. La mayor cantidad de los fildeos buenos que yo hice fue en ese tipo de que bateaba en el otro inning. Eso me dejó mi campeón. Qué cosa más interesante. Oye, dentro del equipo, ¿cómo era la relación de los hermanos? O sea, ustedes estaban juntos siempre, compartían la habitación. Nosotros compartíamos habitación, incluso en los hoteles donde nosotros parábamos. Si había una mesita de dos, esa era la de nosotros. Porque como éramos hermanos, muchas veces aprovechábamos las comidas para hablar cualquier tipo de tema, tanto temas de la casa como temas de la pelota. Y entonces nosotros siempre buscábamos la manera de sentarnos solitos y ahí hablábamos. Llegábamos a los Laureles y había una mesita de dos pegaditas en cristal ahí y esa era la mesita de nosotros. En el Sasa igual. Tratábamos siempre de ayudarnos siempre mucho. Mi hermano me ayudó a mí y Juli sobre todo me ayudó muchísimo. Ya le digo, mi papá era manager. Como manager, uno puede estar todo el tiempo arriba de un jugador porque tú tienes responsabilidad con todos los jugadores del equipo. Pero mi hermano a mí me ayudaba muchísimo. Él tenía mucha habilidad para batear y Juli es muy inteligente para batear. Y me ayudaba muchísimo. Muchas veces llegaba a la habitación y me decía, ¿cómo tú te vas a pasar todo el juego esperando recta? Si tú sabes que fulano va a tirar recta casi, que no sé qué. Entonces eso, nos pasamos todo el tiempo así, que eso dio al traste de que después mi temporada número, como la séptima, octava, por ahí,
sexto, séptimo, octavo, ya yo empiezo a tener mejores resultados al bate. Ya yo empiezo a batear 300, ya yo, tú sabes, empiezo a tener más responsabilidad con el bate. De hecho, una vez fui segundo bate del equipo Santo Espíritu. Ya yo empiezo a tener más responsabilidad al bate y Yuli me ayudó muchísimo en eso, me ayudó cantidad. Qué bien. Y tú sigues a los dos, en los dos equipos que tienen en la MLB, ¿verdad? Eso, nosotros estamos ahí en constante. Ahora me toca a mí y a mi papá estar en eso, de sacar un juego de pelota y Yuli, ven acá, Pipo, vete a ver aquí, vete a ver esto, no estás trabajando aquí, no estás trabajando acá, vete a ver estos picheos, te están molestando aquí. Y nos pasamos todo el tiempo así. Y me imagino que mejores consejos que los de Lourdes, que, bueno, fue un gran bateador en el béisbol cubano, de los Mi papá grandes. Tiene muy buena vista para los bateadores, Sí. buena vista. Yo a veces lo llevo ahí a mi trabajo y le digo, chequéame aquí este pelotero aquí, él lo mira una vez, me digo, fíjate a ver que no está trabajando con las piernas, fíjate a ver que es muy bueno con la vista mirando los bateadores. Bueno, tengo un amigo aquí que me ha hecho una pregunta, te la voy a hacer, tiene que ver con la entrada a Cuba. ¿Es Yulieski el único que no puede entrar a Cuba de la familia o hay otros tampoco que no pueden entrar? Junito tampoco. A Junito tampoco. Ya, está bien. Bueno, ¿piensas que Yulieski llegó tarde a las Grandes Ligas? Yo soy devoto muy cristiano. Yo creo que a muchos nos hubiera gustado, hasta en mi caso, me hubiera gustado verlo con 20 años. Viendo lo que estoy viendo ahora, yo a veces digo, wow, yo quisiera haber visto a este tipo aquí con 20 años. Pero soy de los que pienso también de que el tiempo de Dios es perfecto, porque cuando vemos las cosas de ambas partes, Yuli si llega a venir más temprano, Junito no hubiera entrado a Grandes Ligas como entró. Es verdad. Yuli fue el que abrió, pero arrastró a Junito a la misma vez. Si Yuli viene con 20 años, Junito empezaba a jugar ni empezaba a jugar. Junito era un niño cuando Junito tenía 10 años cuando Yuli tenía 20 años. Entonces, hay que verlo de ambas partes. Y nosotros, gracias a Dios, somos personas que somos familia unida. Y muchas veces ni pensamos en eso. Muchas veces lo que pensamos es, bueno, mira, Yuli se demoró, pero sirvió para catapultar a Junito. Sí, señor. Entonces lo vemos muchas veces de esa manera. Así mismo, creo que es un razonamiento lógico, completamente lógico. ¿Qué piensan tú, tus hermanos? Porque seguro han conversado sobre esto. Lourdes, Olga, sobre la integración de un equipo Cuba con peloteros de todo el mundo que sean cubanos. A mí me encantaría, igual que me gustaría si hay algún pelotero cubano que tenga la calidad y que esté al nivel, que se integre. Y estar todos ahí. Bueno, esto es lindo que tú puedas llegar a ese equipo Cuba y tú te sientes, por ejemplo, con Despaine, que Despaine te cuente cómo le quieren en Japón, cómo es aquello, que si la comida, que si lo que sea. Y tú llegar y contarle también y cómo es el picheo allí, qué tal es aquello allí, porque, mi hermano, somos cubanos y al final lo que quisiéramos es que todos pudiéramos estar juntos en algún momento. Ojalá. Seguro. Ojalá. Pero bueno, no está en nuestras manos. Dios sabe lo que pasa, lo que hace y lo que pasa, y algún día será si tiene que ser y lo disfrutaremos todo. Creo que en algún momento se logrará. Yulieski tiene una academia. Yo tengo una escuela de bateo aquí en Miami. Tengo una escuela de bateo, tengo ya varios niños ahí. Tengo niños he trabajado con muchos muchachos de ligas menores, he trabajado con muchos muchachos de universidades aquí. Comencé mi negocio hace 5 años y comencé de una manera muy atípica. Yo, para remontarme atrás, cuando mis hermanos desertan, mi contrato en Canadá fue. Y entonces, al tiempo yo vengo para acá y yo llego aquí, intento ir a jugar a Puerto Rico. Pasó el famoso ciclón Katrina que acabó con Puerto Rico, no hubo liga ese año.
Después, que en paz descanse, Benito Camacho me contactó de México para que yo fuera a jugar allá. Y yo llegué un momento, yo fui un día a ver un entrenamiento de Julio. Cuando todo esto estaba pasando, yo voy a ver un entrenamiento de Julio. Y cuando salgo de ahí, digo a Julio, yo no voy a jugar más. Ya a mí como que se me está acabando aquello de esa gana de jugar, se me estaba como acabando. Llevaba ya tiempo sin jugar. Yo le dije, yo lo voy a entrenar a ustedes. A nadie le va a doler más que a mí y a mi papá lo que a ustedes les sucede en un terreno de pelota. Yo voy a ser su entrenador. Y Juli a mí no se olvida, se echó a reír y Juli como el terriz. Dice, tú lo que estás es loco. Bueno, sí, y empecé a estudiar el bateo, empecé a estudiar varias cosas. Y estando en todo esto, ahí donde yo veo que allá arriba hay un Dios, estando en todo esto, me llama un entrenador de una universidad que estaba cambiando la dirección del equipo, una universidad aquí en Miami, que él le daba clase a mi cuñada. Y mi cuñada le dice, sí, yo soy cuñada de fulano, él está aquí. Y, ¿él qué está haciendo? No está haciendo nada. Dile que venga a ver si quiere ser entrenador con nosotros. Me hicieron la entrevista de trabajo y me pusieron en el equipo de asistente del entrenador de bateo. Y estando en eso, yo veo ahí a Sergio Chil, que él jugó conmigo con Industrial. Sí. Y él me dice, oye, Juni, ¿qué estás aquí? Y yo, no, que vine para acá, voy a trabajar con ustedes. Y entonces empiezo a trabajar con él, un poquito más personalizado con él, estaba dentro del equipo. Y él empieza a tener resultados, entonces me dejan a mí de entrenador de bateo. Estuve 2 años en esa universidad de entrenador de bateo. Cuando vi que se me estaba yendo bien, que las cosas estaban saliendo bien, porque yo quería saber si yo sabía enseñar a batear. No es lo mismo pararse en el plato que decirle a alguien, en el plato uno se para así. Claro. Entonces, cuando vi que las cosas me estaban saliendo bien, entonces me decido, Juli fue el que me dijo, ¿por qué no abres un negocio? Mi hermano me hizo toda la estructura del barricade, me compró todos los equipos, mis 2 hermanos, Juli y Julito, me hicieron todo. Me dijeron a trabajar. Empecé mi negocio hace 5 años y gracias a Dios he tenido un resultado grandísimo. Y después, como a los 2 años, ellos se vinieron a trabajar conmigo. Llevamos ya 3 años, 4 años, vamos a 4 años ya trabajando juntos. Y son niños, jóvenes, los que están ahí. A partir de 14 años en adelante. Tengo niños de 25, 20, 18, 19. Sí. ¿Dónde queda la academia, Junieski? Está aquí en el Southwest de Miami. La tengo ahí ahora. Estamos ahora en un proceso a ver si nos expandimos un poco, porque ahora tengo un solo cage. Entonces queremos hacer varios. Por suerte, ya te digo, tengo varios estudiantes ya y quiero expandirme un poquito. Bueno, pues te prometo visitarla cuando vaya el próximo año. Será un placer. Será un placer. Te prometo ir por allá. Tú jugaste en la Liga Canadiense con los Capitales de Quebec, ¿no? Estuve 2 años allá. Estuve 2 años. Fue un contrato tuyo. Es una pregunta que me hace muchísima gente. Muchísima gente. Es bueno que me la haga. ¿Cómo surge mi contrato en Canadá? Yo tengo un amigo en Canadá que era amigo de uno de los dueños de equipo allá. Y me dice, eso fue en 2013, 2010. Me dice, ¿a ti no te gustaría? Porque no sabías cómo funcionaba. Me dijo, ¿a ti no te gustaría jugar en los Capitales? Yo tengo una conexión allá. Oh, sí, ¿cómo no? ¿A ti no le gustaría? Hicimos la gestión y en aquel tiempo no se pudo. Pero después nosotros vamos para La Habana, se abren las contrataciones, se van los muchachos de México, de Japón, perdón. Y entonces él me dice, mira, ya tu hermano va para Japón, podemos ver si tú puedes ir ahora en este tiempo. Se hace la gestión y me aprueban entonces en ese momento. Pero fue a través de un amigo mío, no es que nadie dijo, yo quiero que Junieski, fue a través de un amigo mío, porque mucha gente me dice, bueno, ¿y cómo Junieski fue? No, un amigo mío fue el que me resolvió todo. Obviamente, gracias a Dios, yo tengo resultados allí. Y ya entonces la gerencia del equipo me pide un año más. Pero el primer año que yo fui fue por gestiones de una amistad mía. Ah, ya. Entonces ya me fue bien y ya el otro año entonces el hombre me dijo, bueno, yo te quiero otra vez aquí
hasta que, bueno, hasta que mis hermanos desertaron. Ahí estuve un tiempo, 2 años. Óyeme, tú eres una gente sincera. Tú me vas a decir la verdad de lo que pasó. El paso de ustedes para el equipo de Industriales, que eso fue una bomba, sobre todo en Santi Espíritu. A mí me lo contaron, oye, vienen a jugar para Industrial Los Gurriel, y yo realmente que no lo creía. Pero bueno, dije, sus motivos tendrán y cada uno da el paso en la vida que le conviene. ¿Qué pasó? Bueno, me estás haciendo las preguntas que todo el mundo quiere saber son las que me estás haciendo. Te voy a contar qué pasó. Mi papá se enferma. Ajá. Que hay muchas especulaciones con la enfermedad de mi papá. Mi papá sí está enfermo realmente. Actualmente está enfermo. Mi papá se enferma, le da la enfermedad del corazón. Y estando yo en el hospital, uno de los médicos había estudiado conmigo en la IDE. Un judoka de la IDE, no se olvida. Me dice, Juni, tu papá no está bien. ¿Cómo que no está bien? Porque yo lo veía sentado normal, conversar. Ya, claro. Dice, tu papá no está bien. Tu papá está grave. Tu papá necesita una atención buena. Bueno, se empieza a complicar todo. Mi papá no está bien. Y se lo remiten para La Habana. Termina su tratamiento. Estuvo todo ese tiempo ingresado en el hospital. Terapia intensiva incluso. Termina todo su tratamiento, se recupera y regresamos a Santo Espíritu. Pero la enfermedad de mi papá es de por vida. Entonces, cada X tiempo él tenía que ir para La Habana, hacerse los chequeos y regresar. Llega un momento, mi papá tiene 60 años. Mi papá ir para La Habana, regresar, volver. Estaba 2 o 3 días en La Habana, estaban los chequeos, regresar. Nosotros tenemos familia en La Habana. Nada, solo era llegar y bueno. O sea, ese tratamiento no se lo podía hacer en Santi Espíritu. No. Su médico estaba en La Habana, él tenía que ir hasta allí y estar los días de ahí, esperar los resultados de los chequeos y regresar. Porque el médico, después que estaban los resultados, le decía, mira, tienes tal cosa, tienes que cuidarte aquí, tienes que estar acá. Era una relación de médico-paciente. Sí. Ok. Entonces mi papá solicita, se sienta con nosotros y nos dice, porque el mismo médico se lo pidió, Lourdes, tú vas a tener que venir para acá. Esto no hay que lo aguante, tú vas a tener que, esto es de tiempo. Esto no es de que ahora tú con 70 años vas a tener que volver a venir. Con 75 vas a tener que estar viniendo todo el tiempo. Tú no vas a hacer lo mismo y tus hijos están en lo suyo. Era mucho más difícil. Mi papá se reúne con nosotros y me dice, mira, nos dice, esta es la situación. Yo tengo que hacer esto, que fue duro. La familia de nosotros siempre ha sido unida. Fue duro. Sí, yo lo sé. Julie, empezamos ahí. Yo le digo, papi, yo no voy a poder ir para La Habana. Como quiera que sea, yo estaba, esa fue mi temporada número 12, 13, no recuerdo. Ya tenía más de 30 años, no es lo mismo. Yo le dije, yo más o menos aquí, más que bueno, tengo mis cosas organizadas aquí en el equipo Santo Espíritu. Yo aquí puedo seguir caminando. Junito empezaba en la pelota cuando eso. Y yo le digo, bueno, yo me voy con papá. Juli era el que más claro lo tenía todo. Juli se decide ir y yo me quedo en Santo Espíritu. Yo me iba a quedar en Santo Espíritu con Junito. Pero al tiempo, mi Vargas era el manager del equipo. Mi papá le dice a Vargas, el único que quiere, Vargas dice, oye, coño, me interesa lo que está pasando, no sé qué. Dice, sí, pero el único que quiere venir para acá es fulano, es Juli. Y Vargas le preguntó, ¿por qué? Los demás. Sí, papá, no, imagínate, es verdad que es difícil venir. Imagínate, en el equipo industrial estaba todo el mundo. Aquello era un tren. Y Vargas un día se reúne conmigo y me dice, mira, que hay muchas especulaciones sobre esto. Hay muchas especulaciones sobre el caso de Sergey, que dicen que cuando yo entro al equipo que Sergey, porque yo entré, no, yo nunca vi a Sergey en la preselección industrial. Cuando yo llegué a Sergey no estaba ahí. Que dicen que Sergey se fue porque yo llegué, no, cuando yo llegué Sergey no estaba ahí. Otras cosas que dicen que yo llegué y fui regular en industriales, no, yo estaba en el banco. Yo estaba en el banco. Vargas habla conmigo y me dice, ¿por qué ustedes no quieren venir?
Yo le dije, Vargas, lo mismo, le dije, Vargas, yo estoy, imagínate, yo tengo mi lugar aquí, hay que pelear igual, porque imagínate, son jugadores que vienen con talento, pero no es lo mismo irme para Industriales, conocer cosas nuevas, jugadores establecidos en series nacionales. Claro. Y llegar y enterrarme ahí. Me dice Lázaro Gómez con estas palabras: si usted se lo gana, juega. Que se lo agradezco un mundo. Ese hombre se portó muy bien con nosotros, muy bien. Y cuando él me dice eso, yo le dije, depende de mí y de mi hermano. Dice, depende de ustedes. Ok, me siento con Junito, le digo, Junito, ¿qué tú crees? Sí, Junito, Junito, ¿qué va para allá? ¿Qué puede ser que no sea? Ya el hombre nos dijo que depende de nosotros. Entonces ahí fue donde decidimos que todos nos íbamos para La Habana. Pero en un momento inicial era solamente yo, por la situación que había. Después que Vargas habla con nosotros, yo decido irme para La Habana. Como en efecto, yo llego a La Habana, estaban los files regulares ahí, los outfields regulares, Chirino, que Chirino incluso, yo le agradezco mucho a esos muchachos. Chirino lleva a La Habana, Chirino me ayuda a mí, estamos en el entrenamiento, me ayuda a mí, mismo Tavares me ayudaba a mí, Style, que era uno de mis mejores amigos antes de llegar ahí, nos ayudábamos entre todos y ellos sabían que eran ellos o yo. Y me ayudaron. Vargas me ayudó, nos guió, nos enseñó cómo era todo, que después me entero yo que Vargas había dicho en un entrenamiento que no sé quién no era el que se estaba eliminando. Nosotros no sabíamos nada de eso. Vargas nos dijo a nosotros, si lo hacen bien, lo están, si no, no. Esa fue la obligación por nosotros. Claro. Que te digo, yo estoy muy agradecido de él. Vargas para mí fue, para Junito. Juli, ya te digo, Juli lo tenía mucho más fácil. Para Junito fue una ayuda tremenda, porque nos guió y nos decía, cualquier problema ustedes me hacen saber. Y nunca ningún problema. Después yo hablo en mi academia y él me puso a su hijo en mis manos por 2 años, que se lo agradezco muchísimo. Y así fue todo. Así fue todo. Fue algo a raíz de la enfermedad de mi papá. No era para nada. Perfecto. Esa fue la situación. Eso fue lo que pasó. Claro, claro. Ya me contestaste la primera pregunta, que era cómo fue el recibimiento de los peloteros industriales con ustedes. ¿Cómo fue la reacción del público espirituano? Porque Industriales no lo puede ver ninguna provincia a la gente. Lo ven que son los de la capital, que son los que mejores, que si hay hasta la televisión, que televisan más juegos Industriales. Todo eso lo sufríamos nosotros. Y es un equipo que la gente no soporta realmente en el interior del país. Que se hayan ido los Gurriel a jugar precisamente con ese equipo. Ustedes se van para Santiago de Cuba, no pasa nada. Se van para Camagüey, no pasa nada. Pero para Industriales en La Habana, debe haber sido aquello una explosión espirituana. A mí no se me olvida esa primera subserie, que el público se dividió. Había una parte a favor de nosotros y otra parte por lo mismo, lo de las especulaciones. Claro. Hay un grupo que sabía lo que pasaba. Otro grupo se fueron porque quisieron. Se fueron porque querían jugar con Industriales. Eso no se hace. Imagínate tú. Pero a medida que fue pasando el tiempo, ya el ambiente fue cambiando. Ya al otro año, cuando nosotros jugamos con Industriales, fue totalmente diferente. No había ninguna división. Cuando nosotros íbamos a batear, nos apoyaban. Todo fue, ya el primer año sí fue un poquito, había medio como que tensión en el estadio. Pero todo bien, a nosotros en Santo Espíritu hay mucha más gente que nos quiere que la que no nos quiere. Mucha más. Yo lo pienso y muy buena explicación esa. Yo en el fondo lo sabía, pero quería que tú lo dijeras, lo de la enfermedad de Lourdes, porque yo siempre he sido muy amigo de esa familia y seguía todos los pasos, desde que Lourdes era pelotero y yo hacía entrevistas en el terreno y narraban Eddie y Héctor, desde ese tiempo. Pues, Yuniesky, te agradezco muchísimo tus palabras, el acceder a esta entrevista para nosotros. Te deseo mucho éxito y te prometo que el año que viene voy a visitar la academia tuya. Gracias. Quiero aprovechar para mandarle un saludo también a todos esos entrenadores que trabajaron conmigo en Santo Espíritu, que los extraño muchísimo.
Estoy de verdad, los extraño cantidad. Los entrenadores de La Habana que trabajaron con nosotros. Javier fue un manager para mí buenísimo. Víctor, yo tengo una experiencia con Víctor buenísima en el Premier 12, cuando me llevó al equipo nacional. Estoy súper agradecido de él. Y nada, agradecerle a todos los que tuvieron que ver con mi carrera. Se lo agradezco muchísimo porque yo le digo la verdad, mi papá, ¿para qué voy a hablar de eso? Mi papá ha sido el hombre que no ha dejado que yo me siente nunca, por lo que dije al principio, yo no tenía talento. Yo no tenía talento. Entonces mi papá y todos esos entrenadores, por eso yo les agradezco tanto a mis entrenadores, que me ayudaron muchísimo, porque yo talento no tenía para jugar 16 años. Bueno, pero dicen que el hijo de gato caza ratones. Tuve que sacar ahí. Y tienen un gran gato, un gran bateador que fue mi amigo Lourdes. Bueno, muchísimas gracias, Yuneski. Nos veremos pronto. Gracias a usted.